El día de mi boda, su primer amor se paró en la puerta, con lágrimas en los ojos. Mi esposo le echó una mirada, y me dejó plantada junto con todos los invitados para correr tras ella. Desde ese día, nunca estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Cuando estaba embarazada y me quemé, sin poder moverme, él estaba cuidando a su primer amor durante su posparto. Cuando me caí y tuve un parto prematuro, sufriendo de dolor, él estaba en el hospital, protegiendo a su primer amor porque ella estaba enferma. Cuando nuestra hija enfermó con fiebre y quedó con una discapacidad permanente, él estaba ocupado buscando a la hija fugitiva de su primer amor. Soporté, año tras año, tragándome el dolor. Aguanté por casi toda mi vida, hasta que mi hijo anunció que quería casarse con la hija del primer amor de mi esposo. Morí de pura rabia, pero cuando abrí los ojos otra vez, había regresado al día en que mi hija enfermó. ¿Amas a tu primer amor? Bien, les deseo una felicidad eterna. Capítulo 1. Gloria, Gloria, despierta, no duermas aquí, o te vas a resfriar. Mis pensamientos eran un caos nebuloso mientras abría lentamente los ojos. Mis brazos estaban adormecidos y hormigueaban, aplastados bajo mi propio peso. Luces tenues, el ruido constante de las máquinas, trabajadores moviéndose sin descanso. Recordaba que la fábrica había importado recientemente modernas líneas de producción extranjeras. Entonces, ¿por qué las máquinas frente a mí parecían tan antiguas? Una voz familiar resonó en mis oídos. Ay, no te culpo por quedarte dormida. 3 turnos nocturnos seguidos agotarían hasta a una máquina. Pero Gloria, tú y tu marido tienen empleos estables. No necesitas trabajar tan duro para salir adelante. Levanté la vista. Vanessa, mi mejor amiga, estaba ahí. Su cabello negro como el azabache. Su rostro joven y sin arrugas, como si hubiera retrocedido 10 años de la noche a la mañana. Mi corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien. Reprimiendo el creciente pánico, agarré el brazo de Vanessa. Vanessa, ¿qué día es hoy? Vanessa frunció el ceño, confundida. 3 de diciembre de 1966. ¿Por qué lo preguntas? ¿Todavía estás dormida? 3 de diciembre de 1966. Hoy, el día que arruinó mi vida. No había tiempo que perder. Me arranqué el uniforme de trabajo mientras salía corriendo. Vanessa, tengo una emergencia en casa. Por favor, dile al supervisor que me voy, que me descuente lo que quiera del sueldo. Entré corriendo a la casa. Todo estaba oscuro. El aire era frío. Mi hijo dormía profundamente sobre la cálida cama de ladrillos. A su lado, mi hija se retorcía inquieta, su rostro sonrojado, su respiración pesada. Toqué su frente. Ardía en fiebre. Miré a mi alrededor. El único que debería estar en casa cuidando a los niños, mi esposo, Víctor, no estaba por ninguna parte. Un resentimiento amargo se retorció en mi pecho. Abrí el armario de un tirón. Tomé un grueso abrigo militar y envolví a mi hija en él lo mejor que pude para protegerla del frío. A mi lado, mi hijo se removió en la cama. Se frotó los ojos soñolientos y murmuró con fastidio. Mamá, haces demasiado ruido. Me despertaste. Me voy ahora. Descansa un poco. Apagué la lámpara de queroseno. Levanté a mi hija en brazos y salí, guiada solo por el reflejo de la nieve. Las carreteras estaban resbaladizas y no había farolas. Me caí varias veces antes de llegar finalmente al hospital. El doctor examinó a mi hija y luego se volvió hacia mí con una expresión severa. ¿Qué clase de madre eres? La fiebre en los niños es peligrosa. ¿Por qué no la trajiste antes? Si sufre secuelas, lo lamentarás toda la vida. Mi aliento se cortó, mi voz rasposa. ¿Mi hija tendrá algún daño permanente? El doctor se ajustó las gafas. Por suerte, la trajiste a tiempo. La enfermera le pondrá suero cuando baje la fiebre. Estará bien. Exhalé aliviada. La mitad de mi angustia se disipó. La enfermera le colocó la aguja a mi hija. Poco a poco, el rubor febril de su rostro desapareció, y se quedó dormida plácidamente, mientras la enfermera ordenaba sus cosas. Comenzó a charlar. Es medianoche y estás aquí sola con la niña. ¿Dónde está el padre? Mis manos se detuvieron. El calor que me daban al frotarla se desvaneció en un instante. ¿Víctor? Recordé mi vida pasada. Antes de irme al turno nocturno, le recordé varias veces. Nuestra hija llevaba días enferma. Le pedí que se asegurara de que tomara su medicina, que la abrigara bien, y que la llevara al hospital si empeoraba. Pero luego, la fábrica lo llamó por una emergencia. Sin dudarlo, se fue corriendo a trabajar, dejando a nuestra hija con fiebre alta. Cuando regresé a casa, su audición se había perdido para siempre. Me destrocé por dentro. La llevé a todos los hospitales de la provincia, pero ya era demasiado tarde. Víctor era un trabajador ejemplar, un modelo a seguir. En una época donde el deber colectivo estaba por encima de las necesidades personales,
Yo no tenía derecho a culparlo por elegir su responsabilidad antes que a su familia. Todo lo que podía hacer era ahogarme en mi propio arrepentimiento. Noche tras noche. Si sabía que su fiebre no había mejorado, ¿por qué confié en un padre tan irresponsable? Pero esta vez, el destino me había dado otra oportunidad. Esta vez, yo protegería a mi hija. Sonreí con esfuerzo y sostuve la mirada curiosa de la enfermera. Está ocupado con el trabajo. Yo era la única disponible, percibiendo la tensión. La enfermera no insistió más. A la mañana siguiente, fui a la cafetería del hospital para comprar el desayuno. Desde lejos, vi a Víctor cargando un tupper lleno hasta el borde, saliendo del hospital. ¿No se suponía que estaba trabajando horas extra en la fábrica? ¿Por qué estaba aquí en el hospital? Capítulo 2. Instintivamente, lo seguí, tal vez preocupado porque el desayuno se enfriara. Víctor subió corriendo al tercer piso. Justo al llegar, Diana apareció cargando un balde de agua caliente. Los ojos de Víctor brillaron. Sacó con cuidado el recipiente que había estado manteniendo caliente contra su pecho y se lo ofreció a Diana. Debes de estar hambrienta después de estar en vela toda la noche. Compré el desayuno. Cómelo mientras aún está caliente. Diana miró a su alrededor. Familiares de pacientes pasaban apresurados, llevando termos de agua caliente o bandejas de comida. Algunos les lanzaban miradas curiosas. Ella mordió su labio y vaciló por un largo momento antes de rechazar firmemente la comida frente a ella. Ni siquiera sé cuándo podré devolverte el dinero que pagaste por Roma. ¿Cómo podría aceptar también tu desayuno? Pero antes de terminar de hablar, su estómago la delató. Víctor hizo como si no hubiera escuchado nada y le puso la bandeja en las manos con una sonrisa. Hemos sido compañeros de clase por más de 10 años. ¿De verdad crees que te presionaría para que me pagues? Además, si tú no comes, Roma tiene que hacerlo. Ya sabes lo que dicen, un hueso roto necesita 100 días para sanar. Roma realmente lo pasó mal esta vez. Los ojos de Diana se enrojecieron por la emoción. Si no hubiera sido por ti anoche, no sé cuánto tiempo me habría tomado encontrar a Roma. Cada vez es más traviesa. Espero que romperse la pierna le sirva de lección. Llevaba ropa de algodón sencilla, con solo una bufanda rojo oscuro dándole un toque de color. Ese contraste hizo que sus delicados rasgos parecieran aún más refinados, dándole un aire de elegancia académica. Víctor pareció quedar momentáneamente hipnotizado. Un desconocido pasó estornudando, rompiendo el momento. Él parpadeó y recuperó la compostura. No deberías decirle eso a la niña. Roma todavía es pequeña. Solo necesita tiempo y paciencia. Diana bajó la cabeza y se secó discretamente las lágrimas. Luego, sonrió. Gracias, Víctor. Se hace tarde. Debes volver a casa. Si Gloria regresa de su turno nocturno y no te encuentra, empezará a pensar de más. Me has ayudado, y yo no debería pagarte con ingratitud, causando problemas en tu casa. Víctor suspiró. Gloria no tuvo mucha educación y siempre deja que su mente divague demasiado. Bueno, me voy. Pasaré por aquí después del trabajo para ver a Roma. Antes de irse, Víctor sacó algunos cupones de racionamiento y un poco de dinero suelto y se los entregó a Diana. Diana intentó rechazarlos, pero al final los aceptó con la condición de que lo considerara un préstamo y que buscaría la manera de devolverle el dinero en el futuro. Me hice a un lado, escondiéndome en las sombras, mientras Víctor pasaba a mi lado. Llevaba una sonrisa en el rostro, y hasta su postura se veía más liviana. Debía estar feliz, satisfecho de haber ayudado a Diana. Víctor y Diana habían sido compañeros de secundaria. Diana era hermosa y amable, una chica que muchos compañeros admiraban. Víctor era uno de ellos. Con el tiempo, Diana ingresó a la universidad y se enamoró de un técnico soviético. Los dos se enamoraron profundamente y se casaron rápidamente. Por un tiempo, su matrimonio fue feliz, hasta que las relaciones entre China y la Unión Soviética colapsaron. Diana fue forzada a separarse de su esposo, debido a su matrimonio con un extranjero. Fue duramente cuestionada, perdió su trabajo respetable, y cayó en desgracia. Para empeorar las cosas, descubrió que estaba embarazada. Vio a su hijo como prueba de su amor por su esposo y se negó a interrumpir el embarazo. Sin opciones, pensó en Víctor. El día que Diana apareció en nuestra casa fue el mismo día que Víctor y yo nos casamos. Nuestro pequeño patio estaba lleno de familiares, amigos, supervisores y colegas. Justo cuando el secretario de la fábrica estaba a punto de leer los votos matrimoniales, Víctor atravesó la multitud y salió. Lo llamé y corrí tras él. Al otro lado de la calle, vi a Diana parada en la esquina. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sus labios parecían querer decir algo, pero se quedaron mudos. Luego, subió su bufanda para cubrir su rostro y se dio la vuelta para huir. Víctor salió corriendo tras ella, dejándome a mí, la novia, sola para atender a todos los invitados. Algunos regañaron a Víctor por su imprudencia.
Otros sintieron pena por mí, humillada por mi propio esposo en mi boda. El casamentero, quien nos había presentado, se disculpó una y otra vez, pero Víctor y yo ya estábamos legalmente casados. No tuve más opción que forzar una sonrisa y defenderlo. Víctor me abandonó una vez por Diana. ¿Así que era realmente una sorpresa que después abandonara a mi hija por la de Diana? El primer amor imposible siempre permanece en el corazón, pero él no debería haberme mentido. No debería haber usado la excusa de proteger el bien colectivo para justificar su favoritismo y descuido. Me dejó ahogarme en culpa y remordimiento durante años, pero nunca dijo una sola palabra. Caminamos a casa en silencio. Mi hijo, Eric, ya estaba vestido y comía un pan de maíz duro y seco en la mesa. Víctor sacó un paquete de galletas de durazno de su bolsillo y preparó un tazón de leche malteada. Los ojos de Eric brillaron con emoción. Inmediatamente soltó el pan, devorando una galleta de durazno tras otra, alternando con sorbos de su leche malteada. Víctor entró al dormitorio. Cuando salió, su rostro mostraba un rastro de pánico. Eric, ¿dónde está tu hermana? El niño terminó su bebida, frunció el ceño y pensó por un momento. Creo que mamá la llevó con ella. La cara de Víctor se puso pálida. Tu mamá trabajó en el turno de noche ayer. ¿Volvió a casa en medio de la noche? Eric miró a su padre, confundido, pero Víctor rápidamente recuperó la compostura. Su expresión se volvió suave y paternal mientras le preguntaba con dulzura. Eric, ¿te gustan las galletas de durazno y la leche malteada? Eric asintió emocionado. Sí, ojalá pudiera comer esto todos los días. Víctor se inclinó un poco y le susurró con voz persuasiva. Si tu mamá pregunta, dile que papá fue llamado a la fábrica a trabajar horas extra anoche. Mientras digas eso, todas las galletas de durazno serán tuyas. ¿Qué te parece? Capítulo 3. Los ojos de Eric brillaron, y sin dudarlo, asintió entusiasmado. Víctor, satisfecho, le revolvió el cabello y dijo, buen chico. Luego, regresó a su habitación para cambiarse de ropa. Me apoyé contra la pared fría, sintiendo que caía en un pozo de hielo. Cuando estuve embarazada de Eric, sufrí muchísimo. Durante 3 largos meses, luché contra náuseas incesantes. Incluso un sorbo de agua me hacía vomitar. Mi garganta ardía de tanto esfuerzo. A medida que mi vientre crecía, me volvía más torpe. Un día, mientras cocinaba, me quemé accidentalmente la pierna. El dolor era insoportable. Apenas podía caminar. En ese momento, Diana acababa de dar a luz. Víctor corría a su casa constantemente, temeroso de que ella y su bebé no comieran ni durmieran bien. Mientras tanto, yo me caía en casa. Entraba en trabajo de parto prematuro, y casi moría. ¿Dónde estaba Víctor? En el hospital, cuidando a Diana. No tuve más opción que arrastrar mi cuerpo debilitado para continuar con la rutina. Cocinar, alimentar al bebé, cambiar pañales, calmar llantos interminables. Creía que era una buena madre. Trabajaba duro para ganar dinero. Snacks, juguetes, ropa nueva. Si estaba dentro de mis posibilidades, Eric lo tenía, pero nunca me di cuenta. La semilla de la traición ya había sido sembrada. En mi vida pasada, después de que mi hija perdió la audición, confronté a Víctor. ¿Por qué no la llevaste al hospital a tiempo? Víctor evitó mi mirada, su voz temblorosa y vacilante. Entonces, Eric, mi hijo, mi propia sangre, me dijo que Víctor había sido llamado al turno de noche en la fábrica. Esa fue la razón por la que no llevó a nuestra hija al hospital. Y yo, tan ingenua, tan estúpida, le creí. Creí que los niños no mienten. Creí que era mi culpa por haber trabajado horas extras, por elegir el dinero sobre mi familia. Durante años, Eric me vio ahogarme en la culpa. Durante años, vio cómo Víctor y yo peleábamos una y otra vez por Diana y su hija. Víctor me llamó cruel, diciendo que tenía el corazón sucio, que era tan despiadada y egoísta, que ni siquiera podía tolerar a una madre en apuros con su hija. Odiaba a Diana y a su hija. Odiaba a Diana por robarme el amor y la atención que me pertenecían. Odiaba a Roma por quitarle a mi hija el amor de su padre. Y Eric lo sabía, sabía todo. Aún así, cuando creció, se enamoró de Roma, la trajo ante mí y dijo, mamá, me voy a casar con ella. Me opuse rotundamente, pero Eric, terco como una piedra, me amenazó, si no lo apruebas, cortaré la relación contigo. Me iré a vivir con la familia de Roma. Y luego, me miró a los ojos y dijo, tú nunca entendiste el amor. Por eso papá siempre prefirió a la tía Diana antes que a ti. El dolor y la rabia me sofocaron. No podía respirar. Las palabras de mi propio hijo me mataron. Pero ahora, ya había muerto una vez. ¿Qué más podía perder? Víctor terminó de vestirse y salió, tomando la mano de Eric. Para su sorpresa, me encontró de pie en la puerta. Gloria, ¿ya volviste del trabajo?
El cuerpo de Víctor se tensó, sin saber cuánto había escuchado. Yo sonreí con frialdad, y sin previo aviso, le solté una bofetada, fuerte, otra, y otra más. Víctor quedó petrificado, sus ojos desorbitados por el shock, la confusión y la humillación. Un autoproclamado intelectual, se enorgullecía de nunca usar lenguaje vulgar. Ahora, con la mejilla hinchada y roja, su dignidad estaba hecha pedazos. Gloria, ¿con qué derecho me pegas? Eres una bruja. Sacudí mi mano, satisfecha con las marcas rojas que cubrían su rostro. Te pego, maldito perro sin lealtad, porque no sabes distinguir entre tu familia y los extraños. Tu propia hija estaba sola en casa y, en lugar de cuidarla, corriste a buscar a la hija de otra mujer. Si no hubiera regresado en mitad de la noche, nuestra hija podría haber quedado con daño cerebral o una discapacidad de por vida. ¿Vas a hacerte responsable de eso? Víctor apretó los dientes. Era solo una fiebre leve. Exageras. Además, Eric estaba en casa. Una madre debería dar un buen ejemplo a sus hijos. No, incluso sin argumentos. Víctor insistía en justificarse. Solté una risa helada. ¿Un buen ejemplo? ¿Te llenaste la cabeza de libros solo para enseñarle a tu hijo a mentir? Le diste galletas de durazno para que me mintiera sobre que estabas en la fábrica, cuando en realidad pasaste toda la noche buscando a la hija de Diana. Ahora le compras el desayuno, le das dinero. ¿Por qué no le entregas también todos nuestros ahorros? Víctor se revolvió el cabello con frustración. Por eso no quería decírtelo. Sabía que harías un escándalo. ¿Por qué no puedes creerme? Diana y yo no tenemos nada. Solo la ayudo porque fuimos compañeros de escuela. ¿Qué tiene de malo? Ella y su hija están sufriendo. ¿Qué daño hay en echar una mano? ¿Sufriendo? ¿Era mi culpa? ¿Por qué debería tenerle lástima? ¿Por qué debería sacrificarme por ella? Capítulo 4. En el pasillo del hospital, observé el perfil de Diana, aún incapaz de encontrar una respuesta a mi pregunta. Su cabello negro azabache, trenzado con perfección, caía sobre su hombro con un brillo saludable. Su piel era pálida y suave, intacta incluso en este frío invierno. Un ligero aroma a crema de nieve la rodeaba. Y luego, estaba yo, por practicidad. Había cortado mi cabello corto, apenas por encima de las orejas. Mis manos, endurecidas por años de trabajo, estaban ásperas y llenas de callos. No había comparación posible. La voz de Diana era suave y delicada. Gloria, Roma se escapó de casa ayer. Estaba desesperada, así que le pedí a Víctor que me ayudara a buscarla. Si estás enojada, desquítate conmigo, golpéame, insúltame, pero no culpes a Víctor. Él es un hombre. Ir a trabajar con marcas de bofetadas en la cara debe ser humillante. Solté una risa fría. Víctor no se quejó. ¿Quién te crees para hablar por él? Una única lágrima se deslizó por la mejilla de Diana. Su rostro se torció de dolor. ¿Sabes mi situación, Gloria? No tengo trabajo. No tengo ingresos. Apenas puedo mantenerme a mí y a mi hija con mi ración. Si Víctor no me ayudara de vez en cuando, no podría sobrevivir. La miré con frialdad, incapaz de sentir ni una pizca de compasión. En su momento, muchas personas te aconsejaron que abortaras y buscaras a alguien con quien casarte, pero insististe en quedarte con la niña, todo por un amor que no valía ni un puñado de arroz. ¿Y ahora vienes a quejarte de lo dura que es la vida? ¿A quién más puedes culpar sino a ti misma? Cuando Diana volvió embarazada, su familia, amigos e incluso el comité de mujeres del vecindario intentaron convencerla. Ella vaciló, estuvo a punto de hacerlo, incluso se acostó en la camilla del hospital, pero en el último momento, huyó. Juró darle la vida a ese niño, creyendo que era el símbolo de su amor con su esposo. Ahora, años después, las dificultades de la vida la habían devorado, pero el arrepentimiento, ese era algo que solo ella podía cargar. Recordando el pasado, Diana se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Es mi hija, Gloria. Cuando fui al hospital, ya podía sentirla moverse dentro de mí. ¿Cómo podía deshacerme de ella? Gloria, tú también eres madre, debes entenderme. Mi corazón permaneció frío mientras la miraba temblar. Diana, Víctor gritó furioso, tirándome a un lado y poniendo a Diana detrás de él como un escudo. Gloria, fui yo quien decidió ayudar a Diana. Deja de hacerle las cosas difíciles. Mi hombro golpeó contra la pared, enviando una punzada de dolor por todo mi cuerpo. Contuve un jadeo. Luego me giré hacia Diana. ¿Te estoy haciendo la vida imposible? Diana parecía inquieta, vacilando como si buscara las palabras correctas. Víctor, estás malinterpretando a Gloria. Solo estábamos conversando. Víctor no le creyó. ¿Conversando? Entonces, ¿por qué estabas llorando? Gloria debió decirte algo horrible. Su indignación era tan excesiva que parecía listo para sentenciarme sin juicio. El día de nuestra boda,
Víctor me humilló delante de todos los invitados. Al día siguiente, pregunté por ahí y finalmente encontré la casa de Diana, curiosa por ver qué tipo de mujer era. Pero apenas salí de su casa, ella convenientemente se enfermó y fue llevada al hospital. Esa noche, Víctor regresó a casa y explotó en ira. Me acusó de ser cruel, asegurando que ni siquiera podía tener compasión por una mujer embarazada. Intenté defenderme. No le dije nada malo a Diana. Solo había preguntado sobre su pasado con Víctor. Pero Víctor ya había decidido que la odiaba. Me advirtió que nunca más me metiera con ella. Hace 8 años. No me creyó. Y ahora, tampoco lo hace. Porque para él, nunca importó la verdad. Siempre encontraría una excusa para culparme. Sin previo aviso, abofeteé a Víctor 2 veces. Luego, levanté las manos con indiferencia. Listo, ya no le hago la vida difícil a Diana. Ahora te golpeo a ti. Si estás tan preocupado por ella, ¿por qué no la atas a tu cintura y la vigilas todo el tiempo? La cara de Víctor se ensombreció de ira. Humillado frente a su amada Diana, levantó su mano para golpearme. Yo, sin inmutarme, me adelanté y acerqué mi rostro. Hazlo, golpéame, justo aquí, pero en cuanto lo hagas, me iré directo a la fábrica y te denunciaré por violencia doméstica. A ver cómo te afecta eso en tus ascensos y aumentos de sueldo. La mano de Víctor se detuvo en el aire. Su cara se puso roja, sus venas hinchadas por la furia contenida. Finalmente, apretó los dientes y bajó el brazo. Yo solté una risa burlona y me alejé sin mirar atrás. Durante 3 días, mi hija estuvo en el hospital, recibiendo tratamiento intravenoso. Su fiebre desapareció, y se recuperó completamente sin secuelas. Viéndola correr feliz otra vez, sentí un alivio inmenso. Una enfermera se acercó con una hoja de pago. Tiene que pagar la cuenta. Busqué en mi cartera, pero el dinero no era suficiente. Así que llevé a mi hija a casa primero. Luego volví a buscar más dinero. Busqué por toda la casa, y solo encontré unas pocas monedas. Sin otra opción, tomé la libreta de ahorros y fui al banco. Pero cuando abrí la libreta, mi visión se volvió negra. Víctor regresó del trabajo, tarareando una canción. Yo agarré la libreta de ahorros y se la lancé directo a la cara. Hemos estado casados 8 años. Ambos trabajamos a tiempo completo. ¿Por qué demonios hay tan poco dinero en nuestra cuenta? ¿Dónde se fue todo el dinero? Capítulo 5. Víctor apretó la libreta de ahorros con fuerza, con la culpa escrita en el rostro. Diana no tiene ingresos, y Roma aún está creciendo. Solo le presté el dinero. No te preocupes. Diana me prometió que lo devolvería. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Ah, sí, Diana te prometió. ¿Ha devuelto siquiera un centavo en todos estos años? Tú mismo lo dijiste, no tiene trabajo, no tiene ingresos. ¿Cómo se supone que te lo va a pagar? ¿Quemando billetes y enviándotelos al más allá? Cuando me embaracé de nuestro primer hijo, Víctor sugirió que usáramos mi sueldo para los gastos del hogar, mientras su salario lo ahorraríamos para emergencias. Después de hacer algunos cálculos rápidos, acepté. Después de todo, éramos una familia, no importaba quién ahorrara el dinero. Al final se usaría para nuestro hogar. Al principio, Víctor depositaba todo su sueldo en el banco cada mes. Incluso me mostraba la libreta de ahorros. Yo me reía de él. Somos marido y mujer. Confío en ti mientras el dinero esté en el banco. No hace falta que me enseñes la libreta cada vez. Víctor se rascó la cabeza con timidez. Ver para creer. Así te sentirás más tranquila. Yo confié en la sinceridad de Víctor. Y desde entonces, dejé de revisar la libreta. Si no hubiera sido por la factura del hospital, nunca habría descubierto que Víctor casi había vaciado nuestros ahorros. Yo había estado usando mi salario para mantener a nuestra familia de 4, mientras Víctor ahorraba su dinero para mantener a Diana y su hija. La mayoría de la gente evita hablar de la muerte, pero Víctor se puso rojo de furia ante mi comentario directo. ¿Qué ganas con que me muera? ¿Y puedes dejar de hablar de dinero? ¿Dinero? ¿Dinero todo el tiempo? ¿Estás obsesionada? Solté una risa seca. Luego lo devolví con burla. Ah, claro, tú eres el más noble de todos, ¿verdad? Trabajas tan duro en la fábrica, esforzándote por un ascenso, pero no porque quieras un sueldo más alto, no porque quieras volver a casa en las fiestas y recibir elogios de tus parientes, no, claro que no. Es todo por el bien del país. ¿Y Diana? Ella es tan noble como tú, fingiendo ser desinteresada mientras se aprovecha de tu dinero. Pero no te preocupes, no está abusando de ti, solo está ayudándote a mantener tu imagen generosa y virtuosa. Dime, Víctor, todo lo que comes, todo lo que vistes, todo lo que usas, ¿quién lo paga? Ah, cierto, yo. Pero cuando se trata de gastar dinero, de repente tu salario queda intacto. Entonces dime, ¿quién es realmente el obsesionado con el dinero aquí?
Acéptalo, no eres más que un mantenido. Víctor quiso desaparecer bajo tierra. Incliné la cabeza hacia atrás y tomé un sorbo de agua tibia para humedecer mis labios secos. Por un momento, la habitación quedó en un incómodo silencio. Víctor jaló a nuestro hijo más cerca, tratando de cambiar de tema. Gloria, el niño tiene hambre. Vamos a comer primero. Sí, van. Yo estrellé la taza de esmalte sobre la mesa. Le diste todo ese dinero a Diana, pídele a ella que te dé de comer. Y que te quede claro, desde este mes, todo tu salario y beneficios van directamente a mí. Si todavía quieres mantener a Diana y a su hija, tendrás que sacar la comida de tu propia ración. Si te mueres de hambre, es tu problema. Víctor murmuró entre dientes. ¿Ni un centavo para mí? ¿Cómo se supone que voy a compartir cuando mis compañeros de trabajo salen a comer? Lo miré con furia. Si tienes cenas de trabajo, me avisas con anticipación. Quiero detalles, dónde, cuándo, con quién y qué platos van a pedir. Y ni se te ocurra mentirme. Iré personalmente a preguntar en la fábrica y en los restaurantes estatales. Víctor, sabiendo que no tenía escapatoria, aceptó de mala gana. Después de esa gran pelea, Víctor finalmente se comportó. Llegaba puntual a casa todos los días, ayudaba a nuestro hijo a practicar la escritura, y le leía a nuestra hija historias sobre héroes de guerra. En esta segunda oportunidad en la vida, ya no me importaba a quién amaba o a quién favorecía. Mientras entregara su salario y prestara un poco de atención a nuestra hija, la vida podía seguir adelante. El divorcio era un problema grave para las mujeres, incluso en los años 80 en mi vida pasada. Por más inútil que fuera Víctor, tener a un hombre adulto en casa todavía era un disuasivo para los oportunistas. Al menos, podía bloquear muchos problemas por mí. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la víspera del pequeño año nuevo. Después del trabajo, llevé un trozo de panceta de cerdo a la cocina. Aunque los tiempos eran difíciles, al menos merecíamos una buena comida para la ocasión. El carbón ardía con fuerza. El chucrut y la panceta de cerdo burbujeaban alegremente en la olla, su aroma llenando todo el vecindario. Los dos niños esperaban ansiosos en la puerta de la cocina, con los ojos llenos de anticipación. Van. Eric corrió a abrir la puerta. Papá, la tía Diana está aquí. Capítulo 6. Diana abrió el recipiente, revelando unos bollos humeantes. Hoy es la víspera del pequeño año nuevo, así que hice unos bollos de tofu y repollo. Espero que no te moleste. El rostro de Víctor se llenó de desaprobación. Apenas tienes suficiente ración de comida para ti. ¿Por qué desperdiciarla haciendo bollos? Pero ya que estás aquí, Gloria hizo estofado de chucrut con panceta de cerdo. Quédate a cenar con nosotros. Hagamos una celebración juntos. Luego se giró hacia la cocina y gritó. Gloria, Diana y Roma están aquí. Haz unas tortitas extra y un revuelto de huevos con cebollín. Diana negó con la cabeza, rechazando al principio, pero no pudo resistir el entusiasmo de Víctor. Roma también tiró de su mano, suplicando. Mamá, quédate y come con nosotros. La comida de la tía es mejor que la tuya. Viendo la expresión ansiosa de su hija, Diana asintió y aceptó. Cuando salí de la cocina, vi a Eric y Roma devorando cada uno un muslo de pollo, comiendo con alegría. Pero mi hija solo tenía una triste alita seca y huesuda en sus manos. La rabia hirvió dentro de mí al instante. Esa media gallina asada la había comprado con mi dinero, y sin embargo, mi propia hija ni siquiera podía tener un muslo. Clavé la mirada en Víctor, mi rostro oscuro como una tormenta. ¿Por qué no le diste el muslo a nuestra hija? Víctor respondió con total naturalidad. Apenas tiene 4 años. Ni siquiera tiene todos los dientes. ¿Cómo se supone que va a masticar un muslo? Además, Roma es una invitada. La mejor comida debe ir para los invitados primero. Roma, con una mirada astuta, devoró su muslo en unos cuantos mordiscos y luego me miró con aire triunfante. Al ver que seguía sin moverme, Víctor me apuró. Solo es un muslo. ¿Por qué eres tan mezquina? Apresúrate y trae la comida. El estofado de chucrut con panceta sabe mejor caliente. Solté una risa fría en mi interior. Claramente, había sido demasiado buena con Víctor en estos días, ya se le había olvidado lo que era el dolor. Sin decir una sola palabra, agarré la taza de esmalte y le lancé toda el agua en la cara a Víctor. Me he pasado toda la noche en la cocina como una esclava, y ni siquiera recibo un gracias. Está bien, pero ahora, además de cocinar para ti, ¿también tengo que servir a tu amante? Víctor, si quieres sacrificarlo todo por Diana, hazlo, pero no me arrastres contigo. El rostro de Víctor se torció de furia y me señaló, listo para arremeter. Solo es un muslo de pollo. ¿Por qué siempre tienes que exagerar todo? Arruinaste la víspera del pequeño año nuevo. Diana, con un aire de tristeza, suspiró suavemente. Parece que Gloria no nos quiere aquí. Será mejor que me lleve a Roma a casa. Víctor,
Pásame un cuenco para sacar los bollos que traje. Yo solté una risa fría. Unos cuantos bollos de verduras. Ni temprano ni tarde, sino justo a la hora de la cena. Déjame adivinar. ¿Sabías que Víctor, este idiota, insistiría en que te quedaras a comer? Intercambiar unos bollos baratos por una cena completa con carne y sopa, Diana. Sí que sabes jugar bien tus cartas. Diana puso cara de víctima, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo quería traer a Roma para agradecer a Víctor por toda su ayuda. Nunca pensé que me verías así, Gloria. Muy bien, me voy ahora mismo. No volveré a molestarte. Ella puso una expresión de profunda humillación, tomó la mano de Roma y salió furiosa. Por supuesto, se llevó sus bollos con ella. Después de todo ese drama, perdí completamente el apetito para cenar. Así que llevé a mi hija a un restaurante estatal. El chef principal tenía un talento increíble, y a pesar de todo, esta víspera del pequeño año nuevo todavía se sintió especial. Con la llegada del año nuevo, los trabajadores esperaban ansiosos sus salarios y bonos para poder celebrarlo como se debía. Yo estaba en mi habitación, contando dinero, cuando Víctor entró furioso, con la cara sombría. Gloria, ¿quién te dio derecho a recoger mi sueldo? Sin mirarlo siquiera. Seguí organizando el dinero en pilas separadas. Somos una familia de 4. ¿Realmente crees que podemos sobrevivir solo con mi sueldo? Además, eres tan generoso con el dinero. Si te lo dejara, nunca llegaría a nuestros hijos. Al menos si lo administro yo, podrán comer algo más que sobras. Incluso tu jefe está de acuerdo conmigo. A partir de ahora, yo recogeré tu salario. Ni siquiera fue difícil. Bastó con que derramara algunas lágrimas delante del director, contándole cómo Víctor era un miserable avaro que acaparaba su sueldo mientras me hacía pagar todos los gastos del hogar. El director de la fábrica estaba tan furioso que golpeó su escritorio, diciendo que llamaría a Víctor a su oficina para darle una reprimenda. Tuve que detenerlo, diciendo que quería salvarle un poco de dignidad a Víctor. Víctor estaba fuera de sí. Es mi sueldo, no tienes derecho a tomarlo. Yo doblé cuidadosamente cada pila de billetes, los envolví en un pequeño paño floral, y lo miré con frialdad. Durante 8 años, fue mi salario el que compró toda la comida en esta casa. ¿Con qué derecho comiste? Yo compré la tela y cosí tu ropa con mis propias manos. ¿Con qué derecho la usaste? Víctor rechinaron los dientes. Somos marido y mujer. No tenemos que hacer estos cálculos. Yo sonreí con calma. Exacto, somos marido y mujer. Entonces, ¿qué tiene de malo que yo recoja tu salario? Tranquilo, estás seguro conmigo. A diferencia de ti, no tengo un viejo amor al que mantener. Víctor se quedó sin palabras, su cara enrojecida de frustración. Salió furioso al patio y encendió un cigarro. Capítulo 7. Con las manos vacías. Víctor tuvo que detener temporalmente su ayuda económica a Diana y su hija y encontrar otras maneras de ayudar. Por ejemplo, empezó a guardar la mitad de su almuerzo en la cafetería de la fábrica y llevárselo a Diana. La fábrica mecánica estatal ofrecía comidas abundantes porque los trabajadores hacían trabajo físico. Cerdo estofado, verduras salteadas, guiso de tofu, había mucha comida buena, pero como Víctor daba la mitad, no quedaba satisfecho al mediodía y llegaba a casa hambriento. Como yo cocinaba porciones normales, nunca había suficiente para él. ¿Por qué solo hiciste unos pocos bollos? Todavía tengo hambre. Yo seguí recogiendo los platos, fingiendo confusión. Me he dado cuenta de que últimamente comes mucho más por las noches, pero no eres un adolescente en pleno crecimiento. Oh sí, si Víctor estaba tan dispuesto a pasar hambre por amor, que se quedara con hambre. Pensé que morirse de hambre por Diana era lo peor que podía hacer, pero todavía logró sorprenderme. Después de un largo día en la fábrica textil, arrastré mi cuerpo agotado fuera del trabajo, ansiosa por llegar a casa y cocinar para los niños. En la entrada de nuestra casa, me encontré con un grupo de mujeres de 30 y 40 años. Parecían haber estado esperándome. Hermana, ¿eres la esposa de Víctor? Inmediatamente me puse en guardia. Mi mano se detuvo sobre las llaves. Lo soy. ¿Necesitan algo? La mujer de la chaqueta de algodón azul parecía vacilante. No es nada grave. De verdad. Solo queríamos preguntar, ¿cuándo piensa tu marido devolver el dinero que pidió prestado? No queríamos venir a molestar. Pero nuestras familias dependen del salario de nuestros esposos para alimentar 5 o 6 bocas. Tenemos que presupuestar con cuidado. Prestar decenas de yuanes nos deja en una situación difícil. Las otras mujeres comenzaron a hablar una tras otra. Mi hija está a punto de ser enviada al campo. Es un lugar desconocido, y necesitamos prepararle suministros, mantas, ropa, tazones de esmalte, hasta una aguja cuesta dinero. Mi hijo se va a casar pronto. Estamos ahorrando para comprarle muebles para su nuevo hogar. Mi suegro se rompió la pierna trabajando en el campo. Está en el hospital esperando cirugía. Cada palabra golpeó mi corazón.
aplastándome hasta el punto de no poder respirar. La mujer con la chaqueta azul sacó un papel y lo desplegó. Era un pagaré. El nombre de Víctor y su huella roja estaban claramente marcados. Las otras mujeres hicieron lo mismo, mostrándome sus propios pagarés. Hermana, este es el pagaré que Víctor le dio a mi esposo. No es algo que hayamos inventado. Revisé uno por uno. Tras hacer unos cálculos rápidos, descubrí que había pedido prestados un total de 300 yuanes. Víctor no estaba enfermo ni herido. ¿Para qué demonios necesitaba tanto dinero? Apreté los puños, tratando de contener mi rabia y la urgente necesidad de darle una paliza. Hermanas, por favor regresen a casa por ahora. Denos un poco de tiempo para reunir el dinero. No vamos a evadir la deuda. Pues dens prisa. Todas necesitamos el dinero urgentemente. Después de repetidas garantías, finalmente se fueron. A las 9 de la noche, Víctor llegó a casa agotado. La fábrica mecánica había vendido una máquina al condado vecino, pero tuvo problemas. Así que enviaron a Víctor a arreglarla. Salió al amanecer y acababa de regresar. Se quedó en la puerta, sacudiéndose la nieve del abrigo. Gloria, prepárame un tazón de fideos. Este maldito clima es helado. Corrí la cortina de tela y le solté de golpe. ¿Por qué pediste tanto dinero prestado a tus compañeros? Víctor se tensó por un momento. Luego levantó la cabeza fingiendo ignorancia. ¿Pedir dinero prestado? ¿Qué dinero? Voy directo de la fábrica a casa todos los días. ¿Dónde lo iba a gastar? La rabia contenida estalló de inmediato. ¿Hasta cuándo piensas seguir haciéndote el tonto? Vinieron a nuestra casa con los pagarés en la mano. Pediste 300 yuanes, no 30. ¿Para qué necesitabas tanto dinero? ¿Te estás dando un festín con hígado de dragón y médula de fénix? ¿O estás manteniendo a una amante? El rostro de Víctor se torció en una mueca de falsa inocencia. No es así. Roma ya está grande y no puede seguir corriendo por ahí sin control. Pedí dinero prestado para conseguirle un cupo en la escuela. Diana prometió que lo devolvería. Mi cuerpo tambaleó. Casi me desplomo. Después de recuperar el equilibrio, me lancé sobre Víctor, golpeándolo con manos y pies. ¿Con qué dinero? Le has estado dando tu sueldo durante años y nunca has visto ni un centavo de vuelta. Ahora tienes una deuda enorme de 300 yuanes. Te están exigiendo que pagues. Dime, ¿cómo piensas hacerlo? Te encanta hacerte el héroe delante de Diana, pero nunca piensas en mí ni en nuestros hijos. No te importa si tenemos que comer o si podemos pagar las deudas. Solo supones que porque te di 2 hijos, no podré dejarte, y que estaré aquí para limpiar tu desastre. Solté una carcajada fría y le escupí las últimas palabras. Pues te lo dejo claro, quiero el divorcio. Nuestra hija se queda conmigo y tú te llevas a nuestro hijo. Tu sueldo puede irse a Diana todo lo que quieras. Y cuando te quedes sin dinero, ve a vender tu sangre para que ella siga gastando. Capítulo 8. Después de renacer, había tomado una decisión firme de seguir viviendo con Víctor. Pero aún así, acumuló en silencio una deuda de 300 yuanes. Roma apenas había comenzado la primaria. Cuanto más avanzara en sus estudios, más dinero costaría. ¿Y qué pasaría con su futuro trabajo y matrimonio? Todo dependería de Víctor. ¿Este tonto que regala dinero? No podía permitir que Víctor siguiera en mi vida, dejando una bomba de tiempo lista para explotar en cualquier momento. Al día siguiente, hice mis maletas y me mudé al dormitorio de la fábrica textil con mi hija. La fábrica textil también era un gran complejo, con guardería, escuela primaria, secundaria e incluso un hospital. Después de inscribir a mi hija en el jardín de niños, me sentí completamente tranquila. Al salir del trabajo, mientras caminaba hacia la puerta de la fábrica, vi a Víctor de pie bajo un árbol a lo lejos. Varias colillas de cigarro estaban esparcidas a sus pies. Vanessa me miró con picardía. Mira eso, tu esposo vino a buscarte. Suspiré con una sonrisa resignada. Voy a divorciarme. Pronto seremos como extraños. ¿Divorciarte? Vanessa jadeó, llevándose la mano a la boca, pero luego asintió con comprensión. Con razón te mudaste al dormitorio. Víctor dio un paso al frente, y Vanessa, siendo considerada, se alejó discretamente. Gloria, me equivoqué. Vuelve a casa conmigo. Eric y yo no podemos vivir sin ti. Me reí con burla. Sabes que te equivocaste, ¿y luego qué? ¿Vas a cambiar? Si Diana vuelve a pedirte ayuda, ¿serás capaz de decirle que no? Los labios de Víctor se movieron, pero la misma excusa de siempre salió de su boca. Diana está criando a un hijo sola. ¿No es fácil para ella? Solté una carcajada fría. No sientes culpa alguna. Solo temes perder a tu sirvienta gratuita, ¿verdad? Estos días sin mí en casa, ¿tú y Eric la han pasado mal? En esta época, la mayoría de los hombres rara vez hacían las tareas del hogar. Víctor lo llamaba ganarse la vida para la familia, lo que significaba que, cuando llegaba a casa del trabajo,
Se merecía descansar y disfrutar. Mientras tanto, las mujeres que trabajaban no solo debían tener un empleo, sino también encargarse de la casa, la cocina y todas las necesidades de la familia. ¿Y qué pasaba con las mujeres que no trabajaban? Debían servir a sus esposos y a sus suegros, cuidar a sus hijos, y cuando los niños crecían, seguían criando a los nietos. Después de una vida entera de trabajo no remunerado, terminaban llenas de achaques y enfermedades, solo para ser acusadas de comer gratis. Después de casarme con Víctor, me encargué de todo en casa y fuera de ella. Él nunca había tocado una sartén ni lavado su propia ropa interior. Ahora, sin mí, ni siquiera podía encontrar un par de calcetines que combinaran. Víctor desvió la mirada con incomodidad, esperando que yo me ablandara. Gloria, llevamos 8 años casados. Un día de matrimonio equivale a 100 días de cariño. ¿Y qué has hecho por mí? Rodé los ojos. Hay un dicho, casarse con un hombre significa comida y ropa asegurada. Pero en estos 8 años, fui yo quien alimentó y vistió a esta familia con mi sueldo. Ni un solo día me diste paz. Tenemos 2 hijos. ¿De verdad quieres que sean objeto de burlas por no tener una familia estable? Víctor seguía insistiendo. Me reí con frialdad. ¿Tienes el descaro de hablar de nuestros hijos? Cuando estaba embarazada de Eric y me quemé la pierna. ¿Dónde estabas? Cuidando a Diana en su postparto. Ni siquiera pude comer una comida caliente. Cuando casi muero dándote un hijo. ¿Dónde estabas? El instante en que Diana se enfermó, corriste a cuidarla. Cuando te confié a nuestra hija con fiebre, la dejaste sola para salir a buscar a Roma. Casi la dejas discapacitada de por vida. ¿Quieres usar a los niños para atarme? Eres la última persona que tiene derecho a hablar de ellos. Víctor se marchó humillado, con la cabeza baja tras mi regaño. Al día siguiente, me esperó en la puerta de la fábrica textil con Eric. Mamá. Eric corrió hacia mí, mirándome con sus grandes ojos oscuros. Mamá, trae a mi hermana a casa. Papá y yo las extrañamos. Me incliné para mirarlo a los ojos. Voy a divorciarme de tu padre. No volveré a esa casa. ¿Quieres venir conmigo o quedarte con él? Eric me miró y luego a Víctor. Luego, con pasos rápidos, corrió de vuelta a su padre. Sacó la lengua y me hizo una mueca. No quiero ir contigo. Papá cuenta historias, tú no. Un leve dolor me recorrió el pecho, pero la última pizca de culpa que sentía por Eric desapareció por completo. Me enderecé y miré a Víctor. Eric se queda contigo. Mi hija se queda conmigo. Un hijo para cada uno. Así, ninguno debe pagar manutención. Llevamos 8 años casados, y durante 7, fui yo quien mantuvo a esta familia con mi sueldo. Es hora de que tú y Eric me devuelvan su parte. Mi salario mensual es de 37 yuanes. Ustedes gastaban la mitad. En 7 años, son 1.575 yuanes. Te lo dejaré en una cifra redonda. Dame 1.600 yuanes. El rostro de Víctor se puso pálido y empezó a temblar. ¿De verdad quieres calcularlo así? 1,600 yuanes es como pedirme la vida. Así que todo se reducía al dinero. Gastar en Diana le parecía fácil, pero darme dinero a mí era como sacarle un riñón. Tu vida no me da dinero, así que no me interesa. Te lo advierto, hazme caso y divorciémonos pacíficamente. Firma un pagaré y págame poco a poco, o me aseguraré de que todo el taller se entere de tu gran generosidad. Capítulo 9. Ese día, Víctor se fue con la cabeza gacha. Durante varios días, no volvió a aparecer frente a mí. Yo estaba encantada de tener un poco de paz. Una tarde, mientras almorzaba, el guardia de la fábrica vino a buscarme. Tu esposo está esperando en la entrada. Parece que tiene algo urgente que decirte. No tenía ganas de salir. Vanessa suspiró y me dio un codazo. Ve a ver qué quiere. ¿Y si realmente es algo importante? Después de dudar un momento, me levanté y caminé hacia la entrada. En cuanto Víctor me vio, sus ojos se iluminaron, pero su rostro seguía tenso y ansioso. Eric está enfermo y tiene fiebre. No quiere tomar su medicina a menos que seas tú quien lo consuele. Sin pensarlo 2 veces, corrí a casa. Pero, apenas abrí la puerta, Eric se escondió bajo las sábanas y gimió suavemente. Mami. Quiero a mami. Toqué su frente con la mano. No tenía fiebre. Me giré de inmediato y clavé una mirada fría en Víctor. ¿Por qué me mentiste? Víctor esbozó una sonrisa amarga. Gloria, eres demasiado cruel. Te fuiste sin pensarlo. Decidiste divorciarte sin dudar. Si no te mentía, jamás habrías regresado. Sin decir una palabra más, me di la vuelta para irme. No tenemos nada de qué hablar excepto el divorcio. Si te niegas a firmarlo, iré directamente con el director de la fábrica para hacer justicia. Esa tarde, después del trabajo, fui a recoger a mi hija del jardín de infantes. Sin embargo, la maestra me informó que ya se la habían llevado. ¿Quién se la llevó? Un hombre. Dijo que era el padre de Luna, y Luna lo reconoció.
Un escalofrío recorrió mi espalda. Corrí hacia la casa de Víctor. Apenas abrí la puerta, revisé cada rincón de la casa, pero mi hija no estaba por ninguna parte. Con el corazón latiendo con fuerza, me volví hacia Víctor y le exigí una respuesta. ¿Dónde está Luna? ¿Dónde la escondiste? Víctor sonrió con inocencia. La envié a casa de mi madre. No te preocupes, la cuidará bien. Mientras regreses a vivir conmigo y volvamos a ser una familia, te la traeré de inmediato. La madre de Víctor siempre había preferido a los hijos varones. A pesar de que ya le había dado un hijo y una hija, nunca estaba satisfecha. Siempre me presionaba para que tuviera más hijos, asegurando que una mujer solo podía evitar ser pisoteada en la vejez si tenía suficientes hijos varones que la protegieran. Comparado conmigo, mi cuñada había tenido 4 hijos varones fuertes y saludables. Mi suegra estaba encantada, tanto que su sonrisa casi no cabía en su rostro. Siempre aprovechaba cualquier oportunidad para suspirar frente a mí. Las mujeres deberían quedarse en casa atendiendo a sus maridos e hijos. En cuanto consiguen un trabajo, pierden el rumbo. Pobre Eric, sin un hermano que lo respalde, nunca podrá mantenerse firme. Y todo es culpa de su despiadada madre. Toda la ansiedad y la inquietud que sentía antes se convirtieron en una furia desbordante. Víctor tenía que haber perdido el juicio para intentar retenerme con una táctica tan repugnante. Bien, tú empiezas el juego sucio, y yo lo terminaré. Si él quería pelea, la tendría. Me quedé en silencio por un momento, fingiendo ceder por el bien de nuestra hija. Dile a tu madre que cuide bien de Luna. Volveré a casa esta noche para pensarlo y te daré mi respuesta mañana. Víctor sonrió victorioso, como si ya pudiera ver el futuro donde yo regresaba a casa sumisa. Esa noche, volví a mi dormitorio en la fábrica textil y me acosté a dormir sin darle más vueltas. ¿Pensarlo? Ni en broma. Cada segundo que pasara preocupándome por Víctor era un segundo desperdiciado. Si él era cruel, yo lo sería más. Al día siguiente, fui directamente con el director de la fábrica de maquinaria. Con lágrimas corriendo por mi rostro, me planté en el pasillo y empecé a llorar. Director, tiene que ayudarme. Víctor y yo llevamos 8 años casados y jamás ha traído un solo centavo a casa. Toda la comida y la ropa de nuestra familia dependen de mi salario. Algunos curiosos no pudieron evitar intervenir. Entonces, ¿dónde ha estado yendo el dinero de Víctor? Me aferré el pecho, fingiendo estar destrozada. Todo su dinero se lo da a una viuda y a su hija. Dice que es por amistad, pero la verdad es que nunca ha dejado de amar a esa mujer. Cuando me hice cargo de recibir su salario en la fábrica, él no pudo seguir dándole dinero y decidió pedir prestados 300 yuanes a sus compañeros de trabajo solo para pagarle la escuela a la hija de esa mujer. Si las esposas de esos hombres no hubieran venido a exigir el pago, yo jamás habría sabido de su deuda. El día de nuestra boda me dejó sola para correr tras esa mujer. Después del matrimonio, siguió dándole su dinero mientras me dejaba a mí luchar por nuestra familia. Ahora hasta está endeudado por ella. No puedo seguir con esta vida. Director, por favor, permítame divorciarme. Estoy más que dispuesta a dejarlo libre para que corra a los brazos de su amada. La multitud estalló en comentarios. Nunca imaginé que Víctor fuera tan romántico. ¿Romántico? Es un idiota. Ja, criar al hijo de otro nunca vale la pena. No importa cuánto hagas, nunca será tuyo. Algunas mujeres sintieron empatía por mí. Esta pobre mujer ha sufrido demasiado. Si al menos trajera dinero a casa, pero perderlo todo así, es un desperdicio. La más lista de todas es la otra mujer. Se lleva el dinero de Víctor sin tener que cuidar a nadie. ¡Qué vida tan cómoda! Capítulo 10. Cuando Víctor finalmente llegó corriendo, sus gloriosas hazañas ya se habían extendido por toda la fábrica. Los compañeros de trabajo susurraban entre sí, y sus palabras hacían que el cuero cabelludo de Víctor hormigueara de vergüenza. Él me tomó de la muñeca e intentó sacarme afuera. Gloria, hablemos en casa. No causes un escándalo en el trabajo. Sacudí su mano con fuerza. Quería hablar contigo de manera tranquila, pero tú no colaboraste. Secuestraste a nuestra hija para amenazarme, así que no me dejaste otra opción que pedir justicia al director de la fábrica. Tú te lo buscaste. La encargada de asuntos femeninos miró a Víctor con severidad. Víctor, ¿es cierto lo que dice Gloria? Como esposo, descuidas a tu familia mientras sigues ayudando constantemente a una mujer que no tiene relación contigo. Eso es completamente inapropiado. Víctor bajó la cabeza, tratando de justificarse. No es tan grave como suena. Solo somos antiguos compañeros de clase. La encargada de asuntos femeninos endureció su tono y miró a los hombres que estaban observando la escena. Pregunten a estos camaradas varones, ¿alguno de ellos llegaría tan lejos solo para ayudar a una excompañera de clase? Los trabajadores masculinos sacudieron la cabeza y levantaron las manos al mismo tiempo. ¿Descuidar a tu propia esposa e hijos por una excompañera? Solo un idiota haría algo así.
Yo no me atrevería a mantener a una excompañera. La gente pensaría que estoy teniendo una aventura. Ganar dinero es bastante difícil. Apenas podemos alimentar a nuestras propias familias. ¿Cómo ayudar a alguien más? Como dice el dicho, se ayuda en una emergencia, no en la pobreza. Yo no quiero involucrarme en un pozo sin fondo. Víctor quiso enterrar la cabeza en el pecho, o mejor aún, encontrar un agujero donde esconderse. Los espectadores empezaron a comentar en voz alta, agregando sus propias opiniones una tras otra, para salvaguardar la reputación de Víctor y la fábrica de maquinaria. Los líderes de la fábrica decidieron manejar el asunto en privado. Dentro de la oficina, la encargada de asuntos femeninos lo interrogó nuevamente. Camarada Víctor, ¿son ciertas las acusaciones de Gloria? La encargada había participado en la guerra revolucionaria y tenía una autoridad natural que hacía difícil mirarla a los ojos. Víctor cerró los ojos un momento antes de intentar justificarse con palabras suaves. Juro que solo estaba ayudando a una compañera. Nunca hice nada que realmente traicionara a Gloria. Apreté los puños. Pero tus acciones ya me han lastimado. No quiero seguir viviendo contigo. Gloria, no te alteres. La mirada tranquila y gentil de la encargada de asuntos femeninos se posó en mí, cálida como la de una madre. Investigaremos la situación a fondo y te daremos una resolución justa. Presioné más. ¿Y si solo quiero divorciarme? La encargada de asuntos femeninos sonrió. Por supuesto que puedes. Estamos en una nueva era, una nueva sociedad. El amor es libre. El matrimonio es libre. Ya no seguimos esas antiguas tradiciones feudales donde las mujeres deben obedecer a sus maridos en todo. Esta encargada era conocida por su ética de trabajo estricta y su integridad. Era muy respetada en la fábrica de maquinaria. Yo confiaba en ella. Satisfecha, me fui y reuní a algunas compañeras cercanas para ayudarme a recuperar a mi hija. Una semana después, la fábrica emitió su veredicto. Víctor fue declarado desleal a su matrimonio y familia, involucrándose en relaciones inapropiadas. Le quitaron su puesto como jefe de equipo en el departamento técnico y lo reasignaron a una fábrica en un condado vecino que tenía malos resultados. Tendría que trabajar allí 2 años y, según su desempeño, podrían reconsiderar su regreso. En realidad, esa supuesta reconsideración no era más que una zanahoria colgando frente a un burro, una falsa esperanza. Al mismo tiempo, se aprobó nuestro divorcio. El día que firmamos el divorcio, el sol brillaba con intensidad. La voz de Víctor sonaba áspera. Gloria, hemos estado casados 8 años. Solo cometí un pequeño error. ¿Cómo llegamos a esto? La luz dorada del sol me hizo entrecerrar los ojos. Te di muchas oportunidades, pero nunca las valoraste. Creías que nunca me iría, que estaría atada a ti para siempre. Me di la vuelta y me marché sin dudarlo. Diana, tomada de la mano de Roma, se acercó a Víctor. Víctor, sé lo que sientes por mí. Ahora que estás divorciado, podemos finalmente. Víctor esbozó una sonrisa burlona. Me están trasladando al condado de Yun. Las condiciones allí son mucho peores que aquí. ¿Podrás soportarlo? Diana asintió con entusiasmo, con los ojos llenos de determinación. Mientras esté contigo, podré soportar cualquier cosa. Víctor se burló de sí mismo. Te acostumbraste a vivir sin esforzarte. Por supuesto que crees que la vida es fácil. Antes del amanecer, Víctor se subió silenciosamente a un camión de carga rumbo al condado de Yun. Cuando Diana despertó y se dio cuenta de que había perdido a su proveedor de siempre, no dudó en ir tras él. Ese día, en la oficina del director de la fábrica, yo nunca mencioné su nombre, pero los chismosos hicieron su trabajo. Los vecinos ya sospechaban de cómo Diana lograba mantenerse a sí misma y a su hija sin trabajar. Ahora, con todos los rumores, no hicieron esfuerzo alguno en contener su burla y desprecio. Este lugar no era grande ni pequeño, pero una reputación podía destruirse en un instante. Diana decidió mudarse al condado de Yun, dispuesta a recuperar su boleto de comida y empezar de nuevo. Como dice el refrán, cuando una mujer persigue a un hombre, solo hay una fina barrera entre ellos. Diana insistió durante 6 meses, preocupado por su reputación. Víctor no tuvo más remedio que casarse con ella. Sin embargo, la vida de casados no fue lo que él esperaba. Ahora era el único sostén económico de la familia. Sus 2 hijos estaban en la edad de hacer travesuras, siempre volviendo a casa llenos de mugre. El trabajo doméstico de Diana se acumulaba cada día más. Con el tiempo, Diana perdió la dulzura y serenidad que solía tener. También perdió el encanto que la hacía especial. Antes de su boda, Víctor me había escrito una carta. Me suplicaba que volviéramos a estar juntos. Yo nunca le respondí. En cambio, observé cómo la carta se convertía en cenizas y se esparcía como humo. Me enfocaba en mi trabajo, en mi vida y en educar a mi hija. No me molesté en preguntar por la familia de Víctor. Y eso, creo yo, fue el mejor desenlace.